Bienvenidos a Academia de Amparo. Hoy hablaremos de un tema muy importante para la protección de los derechos de las personas y comunidades indígenas en México, la autoadscripción indígena. La autoadscripción indígena es el derecho que tienen las personas y comunidades indígenas para definir su pertenencia y reconocimiento como tales, basándose en su conciencia y conocimiento de su identidad cultural. Este derecho está reconocido en la Constitución mexicana y ha sido reiterado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué es importante este derecho? La autoadscripción indígena es fundamental para garantizar el acceso a la justicia y la protección de los derechos de las personas y comunidades indígenas. Sin embargo, en muchos casos, las autoridades no reconocen este derecho y niegan a las personas y comunidades indígenas sus derechos y garantías. Por ejemplo, imaginemos que un miembro de una comunidad indígena es acusado de un delito y es detenido. Si esta persona se identifica como indígena y hace valer su derecho a la autoadscripción, las autoridades deben garantizar su derecho a la defensa y a un juicio justo, teniendo en cuenta su identidad cultural y sus costumbres. Además, deben asegurarse de que las condiciones de detención y de proceso se ajusten a las especificidades culturales de la persona. Sin embargo, en muchos casos, las autoridades no respetan este derecho y niegan a las personas y comunidades indígenas sus derechos y garantías. Por ejemplo, en México se han dado casos de personas que han sido detenidas sin acceso a un intérprete que comprenda su lengua y cultura, o que han sido juzgadas sin tener en cuenta sus costumbres y tradiciones culturales. Es por eso que es fundamental que se reconozca y respete el derecho a la autoadscripción indígena. Este reconocimiento implica una serie de responsabilidades para el Estado y las autoridades jurisdiccionales, incluyendo el acceso a la justicia y el derecho a ser asistidos por intérpretes y defensores que comprendan su lengua y cultura en los juicios y procedimientos en los que participen. Además, este reconocimiento implica una serie de derechos importantes, como el derecho a la diversidad cultural, a la autodeterminación, al autogobierno, al derecho a elegir a sus autoridades, a aplicar sus propios sistemas normativos, a la tierra, al territorio y a sus recursos naturales, a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado. Por lo tanto, las autoridades tienen la responsabilidad de tomar en cuenta las especificidades culturales de las personas y comunidades indígenas en todos los juicios y procedimientos en los que sean parte y garantizar su derecho a la defensa y a un juicio justo. Además, deben asegurarse de que los derechos y garantías de estas personas sean respetados y protegidos en todo momento. En conclusión, la autoadscripción indígena es un derecho fundamental que permite a las personas y comunidades indígenas definir su pertenencia y reconocimiento como tales, y a su vez, el Estado debe respetar y proteger una serie de derechos relacionados con la identidad cultural y la justicia. Es importante que se promueva y se respete el derecho a la autoadscripción indígena en México para garantizar el acceso a la justicia y protección de los derechos de las personas y comunidades indígenas. Por lo tanto, se deben adoptar medidas para promover la educación y sensibilización de las autoridades y de la sociedad en general sobre la importancia de la autoadscripción indígena y de la protección de los derechos de las personas y comunidades indígenas. Además, se debe garantizar que las autoridades cuenten con los recursos necesarios para asegurar el respeto y la protección de los derechos de las personas y comunidades indígenas en todos los juicios y procedimientos en los que sean parte. En resumen, la autoadscripción indígena es un derecho fundamental que permite a las personas y comunidades indígenas definir su pertenencia y reconocimiento como tales, y a su vez, el Estado debe respetar y proteger una serie de derechos relacionados con la identidad cultural y la justicia. Es importante que se promueva y se respete este derecho en México para garantizar el acceso a la justicia y protección de los derechos de las personas y comunidades indígenas.
También es importante mencionar la tesis de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de Registro Digital 2025878, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el viernes 3 de febrero de 2023, que aborda el acceso pleno a la jurisdicción del Estado de las personas indígenas sujetas a un procedimiento penal. En esta tesis, se resuelve que para garantizar el derecho de acceso a la plena jurisdicción del Estado de las personas indígenas en todos los juicios y procedimientos en que, individual o colectivamente sean parte, se deberán tomar en cuenta sus costumbres y especificidades culturales. Además, las autoridades jurisdiccionales deberán ser especialmente cuidadosos en evitar que se utilice el derecho punitivo como una forma de criminalizar el ejercicio de sus pretendidos derechos, analizando el contexto sociocultural y político en que se suscitaron los hechos, para advertir la intención de los inculpados. Esta tesis es especialmente relevante en el contexto de los conflictos sociales que involucran a las comunidades indígenas en México, en los que se ha observado una preocupante tendencia a la criminalización de la protesta y la disidencia social. Es por eso que las autoridades que imparten justicia en materia penal deben ser especialmente cuidadosas en evitar que se utilice el derecho punitivo como una forma de criminalizar el ejercicio de los pretendidos derechos de las personas y comunidades indígenas. Gracias por haber visto este video sobre la autoadscripción indígena y el acceso pleno a la jurisdicción del Estado en México. Esperamos que este contenido haya sido útil para comprender la importancia de estos derechos fundamentales y cómo se aplican en los procesos judiciales. Si te interesa conocer más sobre temas jurídicos y el derecho de amparo en México, te invitamos a suscribirte a nuestro canal Academia de Amparo para estar al tanto de nuestros nuevos videos. Además, si tienes alguna pregunta o comentario, no dudes en dejárnoslo en la sección de comentarios debajo del video. Gracias por tu atención y esperamos verte pronto en nuestros próximos videos.